Muy buenas a todos. Hoy vamos a hablar de lo que es la región periocular, porque vamos a dedicarnos a hacer lo que es un mesofiller periocular. Pero antes de que ustedes puedan ver un tratamiento y de automatizarlo, por decirlo de alguna manera, a mí siempre me gusta dejar en claro conceptos de anatomía, que me parece que son fundamentales y básicos para cualquier médico que vaya a hacer este tipo de práctica. Entonces, normalmente casi que lo obviamos cuando vemos este tipo de charlas. Y creo que nunca está de más refrescar un poquito esos conceptos. Entonces, vamos a trabajar con Valeria y vamos a charlar al respecto y vamos a ir refrescando, ¿sí? Cuáles son, por ejemplo, las estructuras óseas que van a formar parte de la órbita, ¿sí? Cuáles van a ser los vasos que tenemos cerca, que son los que tenemos que tener presentes, y ciertos puntos o tips de anatomía que me parecen súper importantes al momento de realizar esta práctica, ¿sí? Vamos a hacerlo un poquito más ampliado, como para que también luego, no solamente hoy vamos a hacer exclusivamente toda la parte periocular, pero válgase también esta anatomía, por ejemplo, para todos aquellos que deseen hacer una rinomodelación, ¿no? Así que bueno, vamos a comenzar. ¿Quiénes son los huesos que forman parte, ¿sí? En la cara, que forman parte de la órbita, de la región orbitaria? Ustedes saben que hacia arriba tenemos el frontal, ¿sí? Aquí el frontal estaría terminando a esta altura, ¿sí? Donde va a unirse con los huesos propios de la nariz. Perfecto. Una parte. Hacia afuera, hacia el lado externo, el hueso frontal viene descendiendo hasta que se encuentra con el cigomático. Aquí tenemos también el hueso malar, que está encima. Y si palpamos en la paciente, aquí vamos a ver la rama cigomática, que se va a ir hacia atrás. Por dibujarlo de algún modo de esta manera. El maxilar inferior obviamente va a estar desde la comisura de la boca, va a ocupar hasta la mitad de la cara, ¿sí? Y va a tener esta rama ascendente que se va a unir a los huesos propios nasales, ¿sí? Entonces, fíjense cómo estamos conformando toda la región orbitaria. Maxilar superior por una parte, hueso malar, ¿sí? Más por encima el frontal, y ambos huesos van a formar tanto el frontal, la arcada superior, y en el piso el maxilar inferior junto con el hueso, con continuidad del hueso malar, van a formar toda la parte del reborde orbitario inferior, ¿sí? Eso es básico, es hueso. Entonces, hay ciertas estructuras que tenemos que tener en cuenta a nivel óseo. Por ejemplo, si tomamos como referencia la pupila y nos vamos abajo a un través de dedo más o menos por la pupila, ¿sí? Es decir, 2 centímetros, vamos a tener la emergencia, ¿sí? O el agujero infraorbitario. Luego vamos a detenernos con el infraorbitario, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a tener todo el paquete vasculonervioso. Hacia arriba, en la arcada superior, vamos a tener una escotadura, ¿sí? En la órbita, y esa escotadura va a dar paso luego a vasos. Ahora vamos a hablar al respecto de los vasos también. Entonces, vamos a empezar a ponerle a estos huesos, a ponerle arterias. Ustedes saben que protegida, no voy a pintar ahora a toda la paciente, pero ustedes saben que protegida por el esternocleidomastoideo van a tener la carótida, que va a venir subiendo desde la base del cuello.
¿sí? Voy a ir pintando poco a poco, tampoco voy a... A nivel del glomus, ¿sí? Carotidio, la carótida se va a bifurcar y va a tener una rama que va a ir hacia atrás y hacia adentro, ¿sí? Buscando la mastoides, para transformarse en lo que sería la carótida interna y va a entrar por la base del cráneo, ¿sí? Y hacia adelante van a tener la carótida externa, que va a dar sus diferentes ramas, ¿sí? Para no liarnos y empezar que la tiroidea y dar todas las ramas, vamos a tener una rama muy presente a nivel del maxilar inferior. Tenemos una escotadura, de hecho ustedes se la pueden palpar si quieren, y esa escotadura nos sirve de referencia. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar un pulso ahí. Eso es la arteria facial, que va a subir, ¿sí? Va a empezar a subir por el lado de la comisura de la boca. Cuando llega a la comisura de la boca, esto va en profundidad. Estamos hablando de que está pasando por el hueso, ¿sí? Desde profundidad se va a ir superficializando, por decirlo de algún modo, y va a ir contorneando todo lo que es el surco nasogeniano, va a seguir subiendo como dorsal nasal, ¿sí? Y va a terminar en una pequeña arteria de unión, ¿sí? Que es la angular. Entonces, luego podemos entrar en discusión con respecto, anatómicamente hablando, con respecto al angular, si es rama de quién, si al final es rama de la facial o si es rama carótida interna. Ahora lo vamos a tocar el tema. Que sepamos que como carótida externa, la arteria que vamos a tener bien presente en la cara y la que no podemos obviar es la arteria facial, ¿sí? Con todo su recorrido como lo he descrito. Ahora, si fuéramos a la carótida interna cuando ingresa, ¿sí? Por su sifón a nivel mastoideo en la base del cráneo, ustedes saben que va a caminar hacia adelante como si fuera caminando por encima del peñasco, hacia la silla turca. Y desde ahí va a dar lo que se llama la arteria oftálmica, ¿vale? Entonces, esa arteria oftálmica es muy importante. ¿Por qué? Porque dentro del cráneo, esa arteria oftálmica, lo primero que va a dejar, o uno de los primeros vasos muy importantes que va a dejar, es la arteria central de la retina, ¿sí? Va a ir buscando a nivel medio, como si fuera hacia la lámina cribosa, ¿sí? Del etmoides, y va a caminar hacia adelante. También va a dejar sus ramos, pero lo más importante es que va a emerger hacia externo, desde dentro, va a emerger a externo con sus dos ramitos terminales, por así decirlo, y van a ser, por esta escotadura que hoy habíamos nombrado, ustedes van a ver subir. Vamos a hacerlo didáctico, ¿sí? Entonces, más hacia interno un vaso, más hacia externo otro, ¿sí? Que salen desde aquí, desde esta escotadura. ¿Qué es entonces? ¿Qué vasos van a salir? La supratroclear hacia adentro y la supraorbitaria hacia afuera, ¿sí? Esto obviamente se repite desde el otro lado. Entonces, ¿qué va a pasar? Obviamente que va a haber confluencias de ramas que se van a ir mezclando en esta zona. Y un punto muy interesante, que es el que debemos destacar, y que luego van a entender de por qué vienen las complicaciones de este tipo de tratamientos cuando no conocemos la anatomía correctamente, es que este vasito o esta arteria angular de la que habíamos hablado se conecta con la supratroclear en su salida. De hecho, la supratroclear cuando viene saliendo da su ramito angular, ¿sí? Y este ramito angular es esta arteria angular de la que estamos hablando, que se va a juntar con la facial. Es decir, que va a ser un punto crucial ese. ¿Por qué? Porque va a unir el sistema carotidio interno con el sistema carotidio externo. Esto es algo que nadie, absolutamente nadie que pinche, es inconcebible que no sepan esta anatomía básica. ¿Por qué? Porque entonces así van a poder entender el día de mañana, cuando ustedes vean una complicación, Dios quiera que nunca suceda,
Pero van a ver por qué si uno inyecta o tiene la desgracia de entrar en un vaso, como puede ser la angular, ¿sí? Al momento de hacer, por ejemplo, un relleno de un surco de lágrima, como vamos a hacer más adelante, si nosotros pincháramos la angular y no tuviéramos esa precaución, la presión que ustedes tienen en la mano de una jeringa, de un cc o de un ml de ácido hialurónico, la presión que ejerce el émbolo es muy grande. Entonces, cuando ustedes comiencen a depositar el producto, si están dentro del vaso, ustedes, créanme que con la fuerza de su dedo van a vencer la presión sanguínea, y lo que van a hacer es solamente inyectar en forma retrógrada, van a inyectar producto endovascular. Y cuando ese producto vaya hacia atrás, si decíamos que la arteria oftálmica terminaba en estas dos ramas, ustedes van a través de la angular o de la supratroclear, van a ir en forma retrógrada, vamos hacia atrás otra vez, vamos a llegar a la oftálmica, y de la oftálmica nos podemos meter a la arteria central de la retina. Y si nosotros embolizamos con material por esos vasos, podemos producir una ceguera en el paciente. Entonces, varias cosas pueden suceder, ¿sí? Necrosis de tejidos y lo más importante, ¿sí? Una complicación a nivel de la retina, donde lastimosamente ya se reportan algunos casos de manera irreversible, conseguir irreversible. Entonces me parecía que era súper importante, hecho de una forma didáctica y aunque sea grande, sin entrar en detalles exquisitos de anatomía, pero que mínimamente estos conceptos los tengan muy, pero muy claros antes de realizar este tipo de prácticas. Ya que estoy con la paciente dibujada, para cuando hagamos la región periorbitaria, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta esta arteria, que dijimos que era la angular. Otro paquete que vamos a tener en cuenta es el infraorbitario. Por el agujero infraorbitario, ustedes saben que hacia abajo, para dar inervación, para dar irrigación, vamos a tener no solamente la arteria que va a salir, la infraorbitaria, que va a dar irrigación a toda la parte de la mejilla, sino que además vamos a tener también el nervio infraorbitario, que les va a dar inervación sensitiva incluso hasta el labio superior. Entonces también es un paquete vasculonervioso a tener en cuenta. Como para redondear y tener presente, fíjense que hoy yo les había hablado de que esta supratroclear aquí daba ramos que se iban a mezclar con la supratroclear del otro lado. Entonces, y esta, a ver, que ustedes saben que las arterias son redes, ¿sí? Entonces esta arteria que viene de este lado se va a juntar con la otra del otro lado, y ustedes no tienen ninguna garantía de que, de hecho sucede, de que aquí tengan pequeños vasitos que van a ir hacia arriba. Entonces, cuando van a hacer, por ejemplo, una rinomodelación, que vamos a meternos en todo lo que es la parte de la raíz nasal, aunque no toque exactamente ese tema, ya que estamos hablando, lo remarcamos también, tengan cuidado al momento de tratar este área, y si les puedo dar un consejo humildemente, es que realicen este tipo de trabajos cuando trabajen en esta zona, tanto a nivel de la base de la nariz como a nivel periocular. Realicen el trabajo, que se acostumbren a trabajar con cánulas. ¿Por qué? Porque para que tengan una complicación con una cánula va a ser bastante difícil. Si usan una cánula de 25G, ¿sí? De 25 Gauge, la probabilidad de que ustedes puedan tener un accidente de este tipo es bastante más baja, ¿sí? Así que bueno, creo que hemos descrito esta parte como para que al menos tengan una visión más clara de esta zona, que me parece que es crucial. No me voy a meter hacia afuera con la parte de temporales. Ya en algún otro vídeo vamos a hablar de lo que es la temporal superficial, ¿sí? Que sale por aquí arriba, como otro vaso que está desde el lado externo de la periórbita. Pero no, nosotros actualmente ahora no vamos a centrarnos en eso, así que vamos a quedarnos con este concepto. Recuerden entonces
la confluencia de los sistemas carotídeos, interno y externo, y ahí nos quedamos con eso. Hacia arriba habíamos dicho que todos los huesos de la cara que van a formar parte de la órbita, ¿sí? Al menos los más grandes son por arriba el frontal, por fuera el cigomático, seguimos hacia adentro maxilar superior, rama ascendente del maxilar superior, ¿sí? Y en el otro reborde los huesos propios de la nariz un poquito más arriba. Para terminar de redondear el tema, que es algo así grosero, vamos a marcar lo que son los 3 tercios de la cara. ¿Por qué? Porque cuando tratemos el área periocular con un filler, vamos a tratar o podremos tratar estructuras que involucren al tercio superior y estructuras que involucren al tercio medio. ¿Cuál es anatómicamente el reparo que nosotros tenemos para hablar de lo que es tercio superior y tercio medio? Es el ángulo externo del ojo hacia afuera, ¿sí? Y la comisura bucal hacia afuera. Entonces, vamos a decir que desde el ángulo externo del ojo hacia arriba vamos a tener lo que es tercio superior. Desde el ángulo externo del ojo hacia el ángulo de la comisura bucal vamos a tener el tercio medio facial, que es lo que con el envejecimiento se nos va cayendo, ¿sí? Y es lo que nosotros en cirugía nos encargamos de reposicionar. Todo este paquete graso que se llama SUF, que está aquí abajo, lo intentamos reposicionar. Y también muchas veces tenemos que tener en cuenta también este paquete, es muy importante este paquete, porque este paquete le va a dar volumen a la mejilla y además cuando comienza a caerse, tira de la piel y marca el reborde, deja expuesto el reborde óseo, ¿sí? Si ustedes miran a un niño van a ver que como los ligamentos, sobre todo lo que es el ligamento órbito malar, da sostén a esta estructura, van a ver que el paquete, el SUF, ese es el paquetito graso, el paquete graso que tenemos aquí de relleno, en el medio de la mejilla, ¿sí? Que son nomás las siglas en inglés, suborbital orbicularis fat, ¿sí? Eso es lo que quiere decir SUF. Entonces, ese paquete muchas veces debemos reponerlo. Otro concepto que es bonito saber es que ustedes sepan que se ha hecho un estudio muy interesante de esto y que cada 11 años se pierde el 18% de los paquetes grasos de la cara, inclusive el SUF. De ahí entonces podemos deducir por qué a medida que nos vamos poniendo más adultos vamos perdiendo volúmenes, ¿sí? A nivel facial. Eso es muy muy importante. El SUF nosotros podemos reponerlo con hialurónico. Y cuando hagamos un tratamiento de la periórbita, si sabemos indicar un tratamiento, muchas veces es necesario retocar también el tercio medio, válgase el SUF, y no solamente quedarnos con lo que es netamente la periórbita, porque vamos a tener un tratamiento entonces deficiente, ¿no? Creo que debemos reponer todas las estructuras. Para terminar, obviamente, desde la comisura bucal hacia abajo tendremos entonces el tercio inferior de la cara. Después de haber charlado y de haber hablado y haber hecho hincapié en las diferentes estructuras anatómicas, casi que deducimos que no puede ser tratada toda la zona con un solo material. Es decir, que tenemos que disponer de diferentes materiales desde el punto de vista riológico. Es decir, tenemos que tener materiales, ¿sí? Cuando ustedes ven que contamos con diferentes materiales, básicamente ese cambio de cantidad de miligramos y ese cambio en la consistencia de los materiales tienen que ver con el perfil radiológico, con la famosa G', que habla de elasticidad de ese material. Entonces, para no adentrarnos en ese asunto, que se haga muy extenso,
Lo que les voy a contar es cómo nosotros al menos dividimos el producto y para qué está inspirado cada producto. De esta manera vamos a tener, son 3, ¿sí?, los mesofiller, y vamos a ir desde un Intense de 25 miligramos, un Global, que es de 20 miligramos, y un periocular, que es de 15 miligramos. ¿Por qué es importante esto? Por lo que acabamos de decir. Porque cada uno de ellos, cuando nosotros veamos una periórbita y querramos tener un buen resultado, vamos a necesitar retocar distintas estructuras. Por ejemplo, si yo quisiera, no es exactamente el caso de nuestra paciente de hoy, pero si quisiera, por ejemplo, o tuviera un hueso que comienza ya a tener una persona de mayor edad, no es el caso de Valeria, pero que tuviera un malar poco prominente o esta zona estuviera muy despoblada, entonces yo voy a tener que dar estructura de soporte primero y trabajar con un material que se trabaje en profundidad, pegado al hueso, es decir, supraperióstico, en un plano supraperióstico, y necesito un material que sea denso. Entonces, en ese caso, voy a poder trabajar con el Intense, ¿sí? Es el Mesofiller Intense el que se va a intentar, por decirlo de algún modo, parecerse al hueso. Va a intentar dar estructura profunda, nos va a dar sostén profundo. De esta manera comenzamos a armar la periórbita. Si quisiéramos incluso luego tratar toda la parte del SUF y dar proyección a la zona de la mejilla para complementar esta periórbita, ¿sí?, utilizaríamos un material como es el Global de 20 miligramos que se parece bastante más en cuanto a su consistencia a los tejidos blandos circundantes. También nos puede servir, ustedes recuerdan que a nivel de la cola de la ceja, que Valeria de hecho la tiene porque se puede palpar, a nivel de la cola de la ceja ustedes tienen una almohadilla grasa que nos hace que el ojo aquí afuera quede como más gordito, más juvenil. Fíjense que la gente de mayor edad va a tener esta parte, va a estar bastante más hundida. Muchas veces la cola de la ceja desciende y se pierde este paquete graso, la cola de la ceja desciende y el surco, ¿sí?, palpebral superior se ve como mucho más hendido. Es decir, tendría, no es el caso, vuelvo a repetir, pero esa persona tendría una estructura un poco más cadavérica, por así decirlo, ¿sí? Entonces, por último, lo que debemos tratar, sí, ya son las irregularidades del surco de la lágrima, incluso teniendo como límite superior el tarso, ¿sí? Vamos a tratar todo lo que es el surco de la lágrima, nos vamos a ir siempre palpando el reborde orbitario, ¿sí?, el hueso, y vamos también a trabajar en profundidad, primero, como para que estas estructuras se levanten un poquito, ya con el periocular. ¿Por qué con el periocular? Porque en esta zona, los tejidos, imagínense que aquí tenemos, desde arriba hacia abajo vamos a tener la piel, primero que nada, vamos a tener inmediatamente debajo de la piel, casi que vamos a estar pegados, ¿sí?, al orbicular, al músculo orbicular, y por debajo ya vamos a tener un poquito de grasa. Nada, es muy finita, esta zona es muy finita y ya tenemos inmediatamente el hueso. Entonces, ¿qué necesitamos aquí? Necesitamos un filler que tenga una densidad que sea blanda para que se pueda camuflar y se pueda integrar perfectamente bien a estos tejidos que son muy delgaditos, que son muy delicados. Así que, bueno, espero que les haya quedado el concepto de por qué podemos llegar a utilizar diferentes tipos de fillers y no quedarnos con el concepto de que con un solo filler vamos a resolver absolutamente todos los detalles en un paciente. Es imposible. Para ahorrar un poquito de tiempo, ya hemos higienizado a la paciente, hemos hecho la antisepsia correspondiente con clorhexidina.
hemos armado un pequeño campo quirúrgico con ayuda de nuestra talla y tenemos toda la cara limpita con clorexidina. Así que vamos a dar paso al tratamiento. Lo que vamos a tratar puntualmente en la ojera de Valeria es, como pueden ver, como pueden apreciar, es el surco de la lágrima, que está muy marcado, y si ustedes pudieran palpar el reborde orbitario, más o menos, el hueso está a media altura. Está a media altura. Fíjense cómo se empieza a descolgar lo que hablábamos hoy, la parte del SUF. Fíjense, ahí se ve. Fíjense cómo el paquete lo subo y lo bajo. ¿Sí? Cuando comienza el ligamento orbitomalar, comienza a perder tensión, comienza esto a descender. Y cada vez lo hará más. Y expone el hueso. En este caso, el reborde óseo, fíjense donde lo palpo, a mitad del hundimiento. Entonces lo que voy a hacer es rellenar el surco de la lágrima y seguramente, una vez que corrija el surco de la lágrima, voy a venir aquí afuera porque hacia el ángulo externo del ojo siempre se suele marcar esta depresión que ven aquí. Yo la exagero como para que la... Entonces también la podemos corregir. ¿Desde dónde vamos a abordar el trabajo? Lo podemos hacer desde diferentes puntos. Aquí, cada paciente, al fin y al cabo, la anatomía siempre es parecida, pero hay veces que conviene abordar, dependiendo de qué detalles tengamos que retocar, podemos abordar desde diferentes lugares. Por ejemplo, una puntura podría ser por debajo de la entrada infraorbitaria, ¿sí? Del punto infraorbitario de la emergencia, por debajo, un poquito por debajo, pinchamos ahí y desde ahí, con la cánula, tranquilamente pudiéramos trabajar en todo este sentido. Esa sería una vía de abordaje. Otra vía de abordaje que pudiéramos tener sería en este ángulo, más o menos de 45 grados, que queda formado desde el ángulo interno del ojo, ¿sí?, al ángulo externo, línea horizontal y una línea cruzada, ¿sí?, a 45. Entonces, todo desde aquí nosotros podemos ir pinchando y dando la angulación que a nosotros más nos guste o que más cómoda nos quede, como para poder abordar toda la órbita y poder colocar el material de la forma que más a gusto nos quede a nosotros como profesionales. En este caso, particularmente a Valeria, yo no la voy a pinchar aquí abajo. Muchas veces, si tengo solamente en esas órbitas que por ahí están solo con el surco de la lágrima, sí me gusta pinchar aquí abajo porque me voy bien en plano profundo, pegadito al hueso, y relleno el surco de la lágrima solamente. En el caso de ella, voy a tener que hacer algunos depósitos aquí afuera, muy probablemente. Entonces, intentaré pincharla solo una vez. Entonces voy a hacer un puntito casi que siguiendo la línea del surco de la lágrima. Entonces voy a pinchar más o menos aquí como para poder entrar con la cánula rectito y poder ir dibujando un poco esa silueta, y luego desde aquí también poder hacer depósitos en esta parte externa que me va a quedar seguramente un poco vacía, también en profundidad, como para poder ir rellenando la zona. Luego, si viera que todavía me falta un poquito de material, pudiera hacer a externo una segunda pinchadita a nivel del ángulo externo, por aquí a esta altura, como para ir a buscar desde aquí afuera, ir a buscar exactamente la región y depositar ahí un poquito más de material en un plano a veces ahí no tan profundo, ¿sí? Pudiera superficializarme un poco con la cánula y utilizar un plano un poco más superficial. Recuerden que el concepto, ¿sí?, es trabajar en un plano profundo y empujar desde abajo, empujar el tejido hacia afuera. ¿Para qué? Para no colocar material en ningún
ni entre el músculo, ni irnos de plano. Estar siempre por debajo y empujar desde la grasita para afuera, por delante del septo orbitario, ¿sí? Ese sería el concepto. Pero hay veces que si está muy arrugado, necesitamos ir un poquito más a superficie, ir directamente subcutáneos, con mucho cuidado para hacer un depósito muy delicado, muy finito, casi nada, muy poquito, pero para terminar de corregir alguna imperfección mínima que quede, ¿sí? Lo grueso, la gran cantidad de material, siempre tiene que ser supraperióstica, como habíamos dicho hoy. Pegaditos al hueso y dejar que empuje desde ahí hacia afuera y que levante los tejidos. Así que vamos a la práctica. Como habíamos dicho, en el caso de Valeria, le voy a hacer un pinchacito externo como para poder ingresar a esa altura con la cánula. Entonces, siempre voy, esto es algo que me gusta hacer, fíjense que miro dónde está la perforación de la cánula y siempre la pongo hacia abajo, siempre la perforación de la cánula que quede abajo. No que vaya hacia arriba. Para depositar el material es bastante mejor. Si no, si lo ponen hacia arriba, hay veces que puede dispersarse de una manera así que no es tan homogénea y pueden marcar un poco la zona. Entonces siempre con la cánula hacia abajo. Esto hay que hacerlo muy suavecito. Hay que entrar suavecito, no hay que ser brutos aquí, empujar, ni romper, ni nada. Yo me voy pegado, fíjense si ustedes miran, yo voy a hacer fuerza hacia arriba un poquito para mostrarles, ¿ven? Fíjense que yo estoy en un plano completamente profundo, pero si empujo hacia arriba ustedes ven la impronta de la cánula. Entonces, fíjense, busco el ángulo interno, imagínense si estuviera aquí con una aguja. Y aquí estoy al lado, estoy saludando a la arteria angular, como decíamos hoy. Entonces, si yo estuviera aquí con una aguja y pudiera pinchar cualquier vaso y hacer un desastre. En cambio aquí, fíjense de qué manera lo tengo controlado. Con una cánula puedo trabajar tranquilo. ¿Tengo que aspirar con una cánula? Sí, puedo aspirar con la cánula. Si ustedes van muy suave, difícilmente vayan a meterse endovascular. ¿Sí? O sea, casi imposible. La cánula lo que va a hacer es esquivar el vaso. Entonces, Valeria, vas a sentir una pequeña molestia, sobre todo en el ángulo interno donde estoy. Voy a empezar a dejar material. Fíjense cómo voy depositando el material suavemente. Plano profundo, me marco donde estoy, voy dejando el material. Fíjense cómo va rellenando. Me marco a donde estoy. Fíjense en plano profundo cómo voy rellenando. Salgo suavemente. Esto no hay que hacerlo de forma intempestiva. Yo ya, porque hago bastante con este material, entonces yo ya sé lo que voy dejando. Fíjense cómo apenitas, casi que nada, apoyo el dedo, pero nada, créanme que con una presión mínima, como corrijo, ¿sí?, el material, pero sin apretar fuerte, porque si aprieto fuerte lo rompo. Fíjense cómo se ha corregido ya, con nada. Ahora esto es lo grueso, ¿verdad? Ahora voy a hacer lo más delicado. Fíjense que a mi gusto, si miramos justo aquí, donde yo fui al centro, primero pasé por el centro. A mi gusto ahora, desde hacia el lado de abajo, podría depositar un pelín más de material para que quede más bonito. Entonces es lo que voy a hacer. Hay que buscarle la vuelta, miren. Miren qué fácil entró ahora, ¿ven? Que no hay que hacer fuerza. Suave. Si ustedes trabajan suave, no tienen equimosis, no tienen nada. Fíjense dónde estoy ahora, ¿ven? Estoy ahí abajo del primer nivel donde había colocado. Entonces voy a dejar otro poquito ahí de material. Miren, poquito. Plano profundo. Fíjense que estoy en plano profundo. Miren ahí cómo me voy para abajo.
¿sí? Yo se los muestro ahí para que vayan viendo. Y voy dejando otro poquito en esa zona que para mi gusto estaba baja. Miren, ven que todavía queda ahí el material, todavía no lo he tocado, no lo he moldeado. Ahora voy a moldear un poquito ese material y fíjense cómo desapareció por completo el defecto. Miren. Qué natural y qué bonito que queda. Fíjense que no hay imperfecciones. Siempre hay que hacerlo suave, porque si somos brutos trabajando en esta zona, vamos a generar un estado inflamatorio que al final luego nos distorsiona también la región. Fíjense cómo desapareció por completo la ojera de este lado. Miren, vamos hacia el otro lado, miren cómo habíamos arrancado. Miren el surco de la lágrima de este lado cómo estaba, que este de este lado estaba igual. ¿Lo ven? Vamos a volver para este lado y vamos a mirar. Fíjense cómo se corrigió. Perfecto. Está perfecto. Ahí no hay más nada que poner. La verdad es que yo voy haciendo en la medida que me va gustando. Yo estos ojos, honestamente, a ver, cada uno tiene su visión del trabajo. A ver, tranquilamente pudiera ponerme a rellenar toda esta zona central, pudiera rellenarla un poquito más, ¿sí? Reemplazando un poco de SUF, y pudiera también rellenar hacia externo. La verdad es que puntualmente en esta paciente, a mí, este trabajo así, me gusta, no me disgusta para nada. Entonces yo, honestamente, a ella no la voy a tocar más. No la voy a tocar más. No voy a poner más material. Me parece que está súper bien. Voy a dejar solamente bien en profundidad aquí en el centro porque noto un poquito de depresión como para levantar. Pero no voy a entrar a externo como había dicho hoy. No lo voy a hacer porque ahora, una vez que he colocado el material, no me disgusta este resultado. Entonces no lo voy a hacer. Otra vez, miro la cánula, agujero para abajo, como había dicho hoy. Voy a entrar suavemente de vuelta. En profundidad. Ahí estoy en el centro. Fíjense cómo la impronta, cómo sale y me marca el centro. Entonces, estoy en profundidad desde atrás. Hago un bolito desde abajo. Y ahí me quedo, no mucho más. Voy mirando con la punta de la cánula dónde estoy, puedo palpar si me queda alguna duda. Ahí voy a dejar un pelín más. Nada, un nada, ¿eh? Aquí se manejan volúmenes muy, muy pequeños. Muy, muy pequeños. Y me retiro. Vamos de a poco. Vayan despacio, no se apuren. Y aquí nadie Esto no es cuestión de que a ver quién trabaja más rápido. Es cuestión de ver quién deja mejor la órbita. Fíjense, a mi juicio, fíjense que gasté en total, quedaron en la jeringa 0.6 ml. O sea que he gastado 0.4 para corregir todo. Fíjense que si está puesto en el plano adecuado y el trabajo bien hecho, no necesitan poner cantidad. Por lo contrario, como cirujano que soy, les desaconsejo completamente que pongan excesivo material. No estoy de acuerdo yo en colocar grandes cantidades de material, sobre todo en esta zona, ¿sí? Si habláramos de otros lugares de la cara, bueno, podemos discutirlo. Pero en esta zona, lo justo. Y ahí me quedo, tranquilo. Con ella no haré mucho más. Vamos a realizar el otro lado. Vamos a ingresar del mismo modo, más o menos, fíjense, del ángulo externo del ojo, en una línea que continúe, ¿sí? Ahí, un pinchacito, Valeria. Entramos, ¿sí? Y retiro la aguja. Fíjense cómo miro siempre el agujero. Otra vez, agujero hacia abajo, importante. Seguramente se estarán preguntando qué cantidad sería la correcta.
Y ustedes me verán a mí que en realidad no miro ni siquiera la jeringa. Pues quien comienza a trabajar tiene que mirar la jeringa, porque tiene que ver qué cantidad pone. ¿Sí? Yo me voy en profundo, fíjense que marco otra vez lo mismo, me voy a ángulo interno, ahí arriba, llego y empiezo a depositar. Tienen que mirar la jeringa. Siempre corrijan de menos. O sea, si es la pregunta, un consejo es que vayan un pelín de menos. ¿Por qué dirán un pelín de menos? Porque el material, ustedes se acuerdan de la capacidad de retener agua que tiene. Entonces, bueno, tenemos que tener cuidado con ese asunto. Esta ya es como sé lo que me pasó en la otra, en esta me van a ver que ya voy haciendo el depósito de antemano. Y porque ya lo estoy en plano y lo voy a hacer todo de una sola vez. Y como ven, una vez que tengan la mano del material que usen, casi que ni miran nada. Fíjense, a ver, la lógica es que ya me tendría que quedar ahí, sin tener que retocar nada. Vamos a ver si es cierto. Siempre les dije, con toquecitos pequeñitos, nada intempestivo, siempre muy suave. Bueno, ha quedado de nivel. Se ve que me estoy poniendo viejo. Así que bueno, no hay que retocar nada. Déjame ver por las dudas. No, sí, voy a retocar un poquito. Fíjense, cuando empezamos a mirar, ahí, aquí, a mi juicio, aquí nada, y un poquitín más, muy chiquitito, muy poquito. Fíjense que hoy habíamos dicho que sobró 0,6, o sea que había puesto, a ojo, corrigiendo al principio, había puesto 0,4. Y en este ojo, ahora voy a mirar la jeringa, todavía me queda, como pueden ver, me queda ahí casi 0,2 más. Es decir, que sin quererlo, pero porque no lo miro, pero sin quererlo he puesto la misma cantidad. O sea, es aconsejable que miren, cuando recién empieza, miren, ¿sí? Para por lo menos trabajar simétrico. No quiere decir que después no puedan poner un poquito más, un poquito menos, corregir a su gusto. Este ojo le quedó perfecto ahí, ya no necesita más nada. Así que, bueno, ven cómo hasta incluso puede cambiar el concepto de uno mismo. O sea, cuando empezamos a trabajar, hacemos el diagnóstico y empezamos con una idea de trabajo y luego esa idea, a medida que vamos colocando material y el ojo se va reformando, podemos cambiar de parecer. Y siempre creo que el concepto es muy importante, es trabajar con la menor cantidad de material posible, sobre todo en el área perioritaria. Es importante que tengan ese concepto, porque las estructuras son muy finitas, el músculo ahí es muy finito, la piel es muy finita, entonces tienen detrás todo el septo orbitario, ¿sí? Y ya se están metiendo casi adentro del ojo. Entonces, trabajar con el material justo, no pasarnos, corregir más bien de menos, esperar, si tenemos que, cuando empezamos, a veces no tenemos la seguridad necesaria, todos comenzamos alguna vez, pero prefiero a aquella persona que sea más pulcra y que sea cuidadosa, ir de menos
hasta que tengan en claro también el swelling del material con el que estén trabajando. El swelling factor es la capacidad que tiene el material de captar líquido. Entonces, vayan de menos, más bien corrijan de menos, corrijan a un 90%, ¿sí? Y si hace falta, siempre pueden volver sobre el paciente, no pasa nada. La semana siguiente, a los 15 días, perdón, no a la semana siguiente, a los 15 días ustedes pueden realizar una corrección sin ningún problema. Ahora, si ustedes se pasan de material, entonces a los 15 días muy probablemente estén pinchando una hialuronidasa porque no les ha quedado bien. Entonces, siempre que quede el concepto de ir de menos, ir tranquilos, trabajar al 90%, esperar que el material recoja un poquito de líquido y mirarlo. Si a los 15 días está bien, pues así lo dejamos. Si nos queda hacer alguna que otra corrección, le explicamos al paciente que le vamos a hacer una corrección para que le quede mejor. Punto. Trabajen pautados, sean ordenados y yo creo que les va a ir muy bien. Espero que les haya gustado. Fue un placer compartir con ustedes como siempre. Y bueno, un abrazo grande y hasta muy pronto. Adiós.